Hola a todos, mi nombre es Franco Anselmo, soy profesor de la Cátedra de Física del Ingreso y hoy vamos a resolver un ejercicio de MRU, el cual nos dice que un caballo que trota a buen paso alejándose de su punto de partida en línea recta recorre 116 metros en 14 segundos. O sea que está empezando desde un lugar y llega hasta una posición de 116 metros, si pensamos que empieza desde la posición cero en 14 segundos. Y luego da la vuelta abruptamente y galopa la mitad del camino de regreso en 4,8 segundos. O sea que podríamos pensar que luego da la vuelta y desde la posición que son 116 metros, vuelve hacia atrás, desde aquí, vuelve trotando hasta esta posición. Importantísimo el sistema de referencia que nosotros tenemos que poner, como acá yo lo puse como una semirrecta que la llamé X, y donde puse el origen desde donde empiezo a contar. O sea, yo lo que digo desde un principio es, bueno, el caballo comienza desde la posición que yo llamé 0 metros y recorre una cierta distancia de 116 metros, la cual yo llamé posición 116 porque la posición inicial la tomé como 0 metros. Luego, a partir de ahí, pega la vuelta y va hasta la mitad del recorrido. Bien, que sería entre 0 y 116 metros, serían los 58 metros. ¿Sí? O sea que nosotros tendríamos que en un inicio el caballo recorre desde 0 hasta 116 metros y luego, dando la vuelta, va desde los 116 metros hasta los 58 metros, que son las posiciones. Entonces, podríamos llamar primero a los 0 metros, que es de donde empezó el caballo, lo podríamos llamar como la posición inicial, le voy a poner 0, x0. Bien, luego llega hasta una cierta posición que le voy a llamar x1, son los 116 metros, que es el punto en el cual se daría vuelta y va hacia el otro lado, que sería el punto final del segundo recorrido, lo vamos a llamar x2. Bien, entonces, tenemos que el caballo parte de una posición inicial, llamamos x0, hasta una posición que vamos a llamar x1, ahí se da la vuelta, comienza a caminar hacia la izquierda, hacia el lado contrario de nuestro sistema de referencia, y eso lo llamamos x2, a donde termina. Bien, posición donde termina. No lo que recorre, sino la posición donde termina. En este caso puede que coincida eso. Bueno, bien, entonces, nos dice que en un principio se aleja desde donde empieza, desde el origen de nuestras coordenadas, del punto de partida, que hace 106 metros en 14 segundos. O sea que todo este primer tramo lo hace en 14 segundos. Podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, bueno, el tiempo, nuestro cronómetro con el que medimos al inicio, podríamos llamar como un tiempo inicial que sean 0 segundos. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, desde acá nosotros le dimos inicio a nuestro cronómetro, entonces el tiempo inicial era 0 segundos. Al tiempo al cual llega aquí, vamos a llamar tiempo 1, serían los 14 segundos que le llevó recorrer estos primeros 116 metros. Bien, entonces, hacia acá el tiempo empieza desde 0, acá el tiempo van a ser 14 segundos. Si acá el tiempo empezaría a las 3 de la tarde, el tiempo, una vez que está a los 116 metros, serían las 3 de la tarde con 14 segundos, ¿no es cierto? O sea, que los 14 segundos es lo que le llevó a recorrer estos 116 metros. Pero si nosotros ponemos como tiempo inicial 0, el tiempo que nosotros nos marcaría un reloj cuando está a los 116 metros serían de 14 segundos. Luego de que da la vuelta y vuelve en estos 58 metros, el tiempo que transcurre son de 4,8 segundos, o sea que este intervalo de tiempo, podríamos llamarlo, acá delta T2, van a ser los 4,8 segundos. Así como acá, nuestro primer delta T, en el primer tramo,
podríamos llamarle, del recorrido cuando iba hacia la derecha, eran 14 segundos. Bien, ahora, si nosotros nos fijamos, acá el tiempo inicial era 0, luego de que pasaron 14 segundos, nuestro tiempo final fueron de 14 segundos. Pero si ahora nosotros empezamos de 14 segundos y pasan 4,8 segundos, el tiempo absoluto en este punto va a ser de 18,8 segundos en total. ¿Me explico? ¿Por qué? Y bueno, porque si le lleva 14 segundos hacer el primer tramo y 4,8 segundos hacer el segundo tramo, en total el tiempo que pasó fueron de 18,8 segundos. Si yo empiezo desde un tiempo inicial 0, el tiempo con el que termino va a ser el tiempo total, en este caso. Bien, entonces, una primera cosa que deberíamos empezar a familiarizarnos es decir, bueno, una cosa es un intervalo de tiempo y otra cosa son los tiempos absolutos en cada instante, o sea, el tiempo en un instante. ¿Tá? O sea, el tiempo acá es 0 segundos, acá es 14 segundos, acá es 18,8 segundos. O sea, es la lectura que nos daría el reloj cuando el caballo está en cada una de esas posiciones. Pero el intervalo de tiempo que pasó en cada uno de los tramos, bueno, eso habría que verlo en cuánto tiempo le llevó a hacer cada tramo. Bien, por ejemplo, acá fueron 14 segundos, acá fueron 4,8 segundos, que podría venir de decir, bueno, la resta entre 18,8 y 14 segundos no da este intervalo. En breves lo vamos a practicar un poquito más. Bien, una vez que nosotros tenemos planteado el ejercicio, poniendo según nuestro sistema de referencia cada una de nuestras variables, es decir, bueno, las posiciones y los instantes, vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos piden que calculemos la rapidez media como primer ítem y como segundo, la velocidad media durante todo el viaje. Bien, rapidez y velocidad. Son conceptos que pueden confundir, pero que son distintos. La rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué significa eso? Bueno, las cosas que quizás tenemos que tener en cuenta. En la rapidez únicamente nos van a interesar los módulos de las cosas, y en la velocidad nos va a importar el módulo, la dirección y el sentido. O sea, vamos a tener más información quizás en la velocidad. Pero bueno, por lo pronto va a ser distinta información. Vamos primero con el ítem A. El ítem A nos pide la rapidez media. Ustedes vieron en el cuadernillo de teoría, la rapidez media la simbolizamos con una U. A veces lleva una M como subíndice. ¿Cómo definimos a la rapidez media? Como la distancia que se recorrió con respecto al intervalo de tiempo que sucedió en recorrer esa distancia. ¿Qué es la distancia recorrida? Esta D. La D, que es la distancia recorrida, es todo lo que caminó el caballo. Bien, entonces, ¿cuánto caminó el caballo? Bueno, en ir hacia la derecha recorre 116 metros, ¿verdad? Va desde la posición 0 hasta la posición 116, recorrió 116 metros. Bien, entonces, vamos a correr esto un poco. Y vamos a decir que esta distancia recorrida la vamos a calcular como las distancias que recorrió ese caballo en cada tramo. O sea, vamos a decir, a esta distancia la podríamos llamar distancia 1 y a esta una distancia 2. Bien, una distancia total que la vamos a calcular como la distancia 1 más la distancia 2. Bien, bueno, perfecto. Ahora, ¿cuánto vale la distancia 1? Bueno, en la distancia 1 recorrimos desde los 0 metros hasta los 116 metros, o sea que esta distancia 1 fueron 116 metros.
Y la distancia 2 fue de ir de 116 metros hasta los 58 metros. Bien, bueno, sabemos que 58 es justo la mitad de 116, o sea que esta distancia 2 van a ser 58 metros. ¿Son los 58 metros porque es este número que estaba acá? No. Este número que está acá que estoy marcando, voy a marcar mejor, este de acá es la posición donde terminó el caballo. No es lo que yo tendría que usar como distancia 2. Pero numéricamente coinciden porque la distancia que hay de 116 hasta 58 es 58. Bien, perfecto. Sumamos ambas dos. Y nos daría 174. ...174 metros. Muy bien, ya tenemos la distancia recorrida, la distancia total recorrida por el caballo. Y lo que nos faltaría es el intervalo de tiempo que le llevó al caballo a hacer todo ese recorrido. ¿Cómo hacemos un intervalo de tiempo? Un delta T, ese triangulito en realidad es una letra Y mayúscula que significa delta y que para muchas magnitudes físicas nos va a significar la variación de esta magnitud. Bien, ¿cuánto cambia esta magnitud? En este caso, tiempo. Y siempre que vean al delta como una variación, siempre lo vamos a calcular como algo final, o sea, esa magnitud final menos la inicial. Siempre. Lo que nosotros vamos a tener que definir ahora es cuál es nuestro tiempo inicial y cuál es nuestro tiempo final, dependiendo de dónde empezó y dónde terminó este caballo. Bien, por ejemplo, el caballo empezó el recorrido aquí, en 0 metros. Y lo está terminando a los 58 metros, pero una vez que ya dio la vuelta. Bien, llegó hasta los 116 y pegaba la vuelta. Entonces nuestro tiempo inicial va a ser nuestro tiempo 0 y nuestro tiempo final en realidad es el tiempo en el cual, o sea, el instante de tiempo en el cual está en esta posición. O sea que en realidad a nuestro tiempo final va a ser el tiempo 2. Bien, entonces el intervalo de tiempo que sucedió entre el principio y el final es la diferencia, la resta, que nosotros tenemos entre el instante final, o sea, lo que nos dio el cronómetro al final, menos lo que nos dio al principio. O sea, 18,8 menos 0. En realidad, se voy a poner acá. 18,8 segundos, este numerito de acá, menos este de acá, que serían 0 segundos. Muy bien. Entonces, este intervalo de tiempo directamente nos termina dando 18,8 segundos. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a copiar esta formulita que tenemos de la rapidez media y vamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, ¿cuánto es la rapidez? Muy bien, tenemos que reemplazar. ¿Cuánto es la distancia total recorrida? En este caso, sacamos la D, decimos, bueno, ponemos lo que vale la D, son 174 metros, y el delta T, que es el intervalo de tiempo que sucedió en todo ese recorrido, y lo ponemos aquí. Igual de acá. Vamos a hacer esa división con la calculadora, y eso nos da 9,26 metros por segundo. Y eso nos daría la rapidez media. O sea que hizo 174 metros en 18,8 segundos, o podríamos hablar de que en promedio este caballo se movió a 9,26 metros por segundo. Bien. Perfecto. Ahí tendríamos el ítem A, la rapidez media. El ítem B nos va a pedir la velocidad media durante todo el viaje. ¿Cómo vamos a calcular una velocidad media? ¿Cuál es la diferencia principal que tenemos entre lo que es la rapidez media y la velocidad media?
Bueno, la velocidad media es un vector, primero. O sea, tenemos que dar módulo, dirección y sentido. Y va a ser el cociente entre el desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo. ¿Tá? O sea, va a ser ese desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento? Eso lo tienen en la teoría, pero siempre está bien recordarlo. Vamos a poner acá un ejemplo, acá al costadito, de una diferencia entre una distancia recorrida y un desplazamiento. Imaginemos entre todos que nosotros tenemos una mosca, eso es una mosca, para el que no sepa, eso es una mosca, que lo que va a hacer es salir recorriendo, volando el mundo que la rodea. Viene, anda por ahí y termina, supongamos, acá. Bien, esa mosca se fue moviendo por toda esta línea de trazos que yo fui haciendo acá bastante desprolija, se fue moviendo todo por ahí. ¿Por dónde se movió? Es lo que se llama trayectoria. Es la trayectoria de esa mosca. Bien. Esa trayectoria, si nosotros la medimos, supongamos poniéndole una cuerdita arriba por temas de curvas y después estirándola para medir cuánto mide, esa es la distancia recorrida. Lo que mide la trayectoria es la distancia recorrida. La cantidad de metros que tiene esa trayectoria es la distancia recorrida. Pero en física, a veces, es muy útil definir una nueva magnitud que se llama desplazamiento, que la definimos como la mínima distancia entre el principio y el final. La mínima distancia entre el principio y el final es lo que vamos a llamar desplazamiento. ¿Cuál es mejor, si la trayectoria o la distancia recorrida o el desplazamiento? Eso depende de lo que nosotros querramos estudiar. A veces, tener en cuenta toda esta trayectoria muy errática es muy difícil y uno se maneja directamente con el desplazamiento, pero no es nada más una cuestión de dificultad, sino la magnitud que nosotros querramos expresar o que querramos modelar. Bien, depende de lo que nosotros querramos modelar o expresar matemáticamente lo que sea, nos conviene a veces más una que la otra, o no sé, depende de lo que querramos hacer. Lo importante a saber es que existe esta diferencia. Existe, por un lado, lo que es el desplazamiento, que es la mínima distancia entre el principio y el final, y la trayectoria, que es por dónde se movió ese cuerpo. En este caso, nuestra mosca, bien, que tiene un vuelo errático. Bien, perfecto. La rapidez trabaja con la trayectoria, con la distancia recorrida. La velocidad la vamos a trabajar con el desplazamiento. Bien, fíjense que en el desplazamiento yo ya puse una flechita, o sea, tiene un módulo, o sea, mide una cierta cantidad, bien, una dirección que es la recta en la cual está contenida ese vector, que acá lo podríamos trazar, hacerlo, sería, perdón, sería esta recta, en la cual está contenido el vector, y el sentido es hacia dónde apuntaría la flechita, o sea, de dónde a dónde fue, básicamente. Bien, ahora, fíjense que la trayectoria o la distancia recorrida y el desplazamiento no tienen por qué coincidir. Si la mosca hubiera ido en línea recta desde este punto hasta este punto, la trayectoria y el desplazamiento hubieran sido lo mismo, pero en este caso no. Bien, o sea, pueden coincidir, un gráfico, por más de que sean cosas distintas, pueden coincidir. En este caso, si nosotros vemos, el caballo se movió como muestra la línea roja y luego como muestra la segunda línea roja. O sea, fue hacia la derecha primero y luego hacia la izquierda. Ahora, si nosotros miramos el punto inicial, que empezó acá de los 0 metros, donde empezó acá al principio, y el punto final, que son los 58 metros, si nosotros hubiésemos mirado nada más al caballo cuando empezaba y donde termina, para nosotros el caballo lo que hizo fue desplazarse de esta manera. Este
va a ser nuestro desplazamiento. Bien, distinto totalmente a lo que fue nuestra trayectoria. Bien, perfecto. Entonces, ese es nuestro desplazamiento que nosotros queremos ahora poner en lo que sería nuestra velocidad media. Ese es lo que nosotros tenemos que usar. Y si nos fijamos, nuestro desplazamiento, que es este vector verde, tiene la misma dirección y sentido que nuestro sistema de referencia utilizado, que yo acá lo hice en dos partes para que el dibujo no quede todo apretado, pero es uno solo en realidad el sistema de referencia. Nosotros podríamos puesto todo este dibujo en un solo sistema de referencia. Yo lo dividí para que sea más fácil ver las magnitudes y no quede todo apretado. Pero entonces, cuando nosotros queremos ver este desplazamiento, al desplazamiento lo vamos a definir matemáticamente, si bien ya dijimos que era la mínima distancia entre el principio y el final, ahora lo vamos a hacer como la posición final menos la posición inicial. Bien, ahora, igual fíjense que es un delta, o sea que en ese sentido se resuelve igual que el delta t, ¿no? Posición final menos inicial. Ahora, el caballo está empezando en una posición inicial que es x0, que es a los 0 metros, o sea que este ya lo tenemos, pero en esta x que yo puse acá, sería la posición donde termina. En este caso, estaría terminando en lo que nosotros llamamos x2, posición x2. Se lo vamos a tomar con un 2 ahí. Eso es un 2. Vamos a hacer mejor. Se vea bien. Bien, entonces lo que vamos a poner ahora es cuáles serían esas posiciones. A ver, la posición final estaría terminando a los 58 metros. Y la posición inicial estaría empezando a los 0 metros. Entonces, 58 menos 0 nos terminaría dando 58 metros. Esto de acá sería el módulo, en realidad debería sacarle esta rayita de acá, sería el módulo de nuestro desplazamiento, ¿sí? 58 metros. ¿Cuánto mide? La dirección y el sentido, podríamos decirlo, bueno, la dirección es el eje X y el sentido es nuestro sentido positivo. Bien, lo que nosotros tomamos como positivo. Por eso los sistemas de referencias tienen flechita hacia un solo lado y no hacia los dos. Acá yo no podría poner flechita hacia el otro lado porque lo que estoy marcando es hacia dónde crece, hacia dónde es el sentido positivo de este semieje. Bien. Bueno, entonces ya tenemos el valor del desplazamiento. Lo otro que nos quedaría es el intervalo de tiempo. Pero si ustedes se fijan, el tiempo es lo mismo para lo que nosotros tomamos en la rapidez. ¿Por qué? Y porque el caballito estaría empezando desde un tiempo 0 hasta un tiempo 18,8 segundos. Y ustedes me pueden decir, no, bueno, pero 18,8 es lo que le llevó a venir hasta acá y volver. Bueno, está bien, es el tiempo que le llevó a venir hasta esta posición. Eso da igual. Lo que cambiaría entre la rapidez y la velocidad media es que nosotros miramos la distancia recorrida o el desplazamiento. Esa es la diferencia que tenemos. Pero el tiempo que pasó para el caballo, el movimiento que estamos estudiando es el mismo, es ir hasta los 116 metros y volver hasta los 58 metros. ¿Bien? Por lo tanto, toda esta parte, yo podría tomarla igual. Voy a copiar más acá. O sea, que cuando nosotros vamos a hacer el delta t, tenemos que ver el tiempo final menos el inicial. Bueno, el final es el tiempo 2, donde terminó el caballo, y el inicial donde empezó. Si empezó en el 0 segundos, inicial 0 segundos, final 18,8. Acuerden siempre que el delta, recuérdenlo siempre, es final menos inicial. Bien, tiempo final menos tiempo inicial, quedaría la velocidad media. Bien, bueno, entonces lo que nos quedaría ahora para ver el módulo de esa velocidad media, voy a copiar todo esto, le voy a sacar, como hacen algunos libros, las rayitas para hablar de módulo, pero no es necesario, se van a encontrar con un montón de
de nomenclaturas distintas a la hora de escribir. Eso no duden nunca en preguntar por qué tiene la rayita arriba, por qué no. A veces es muy importante y a veces es como el autor, digamos, terminó escribiéndolo. Así que siempre pregúntenle a los profesores, bueno, le pusiste rayita arriba, ¿qué significa? Es un vector. Bueno, lo trabajo siempre con rayita, no, es un módulo. Eso siempre ténganlo claro. En este caso, yo como voy a trabajar con los módulos de todo esto, saqué las rayitas, trabajo con los números, y luego haremos la aclaración de módulo, dirección y sentido, y listo. Entonces tenemos el desplazamiento, el módulo del desplazamiento serían 58 metros. Y el tiempo eran 18,8 segundos. Entonces nos va a quedar que la velocidad media tiene un módulo de 3,1 metros por segundo. Bien, ese sería el módulo. O sea que, lo que nosotros podríamos decir es que el caballo, para venir de 0 metros hasta 58 metros, si solo hubiera hecho esto, de ir directamente, sin tener que ir hasta allá y pegar la vuelta, lo hubiera hecho a 3,1 metros por segundo, que son los 58 metros que hacen 18,8 segundos. Bien, ahora, si a nosotros nos piden una velocidad media, nos están pidiendo una magnitud que es vectorial. Si nosotros únicamente damos un número como resultado, estaríamos dando un resultado incompleto. ¿Por qué? Porque una magnitud vectorial tiene 3 características. Tenemos el módulo, tenemos dirección y tenemos sentido. Bien, tenemos que dar estas 3 características, cosa que en la rapidez no tuvimos que hacer porque al ser una magnitud que es escalar, tenemos únicamente módulo. Entonces, si tiene únicamente módulo, dimos el valor del numérico y ya está. Por eso, acá en la rapidez media, directamente hicimos así, y dijimos, esta es la rapidez media. Bien, esa es la rapidez media. Ahora, en la velocidad media, el módulo lo tenemos. Es lo que acabamos de calcular, el numerito, el de la fórmula, 3,1 metros por segundo. Todavía las fórmulas nos dan únicamente, esa es una S, nos dan únicamente números. Dentro de poco, cuando estemos un poquito más cancheros con las matemáticas, nos van a decir más cosas aparte de números, las fórmulas. La dirección, recuerden, que es el eje en el cual estaría aplicado ese vector. En este caso, la velocidad media, voy a poner con azul, que tuvo el caballo, va a tener la misma dirección y sentido que nuestro desplazamiento. Bien, entonces, nuestra velocidad media, podemos decir que fue de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque se movió desde 0 metros, de donde empezó, y el caballo terminó en 58. ¿Qué hizo en el medio? No nos interesa para lo que es el desplazamiento. Entonces, si vino de 0 hasta 58, nosotros tenemos que decir que la velocidad media fue hacia la derecha. Y si nosotros nos fijamos, este vector es paralelo a nuestro eje X, y por lo tanto, nuestra dirección va a ser el eje X. Bien. Y el sentido es hacia dónde apunta ese vector. Nosotros vamos a tener dos opciones, ir a favor o en contra de nuestro sistema de referencia. Por ahora. Pero si nosotros estamos a favor o en contra, en este caso nosotros podríamos ir hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como la velocidad media está apuntando hacia la derecha y nuestro sistema de referencia también apunta hacia la derecha, vamos a llamar a ese vector como que tiene un sentido positivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque apunta hacia el mismo lado que apunta a nuestro sistema de referencia. ¿Bien? Entonces, sentido, ponemos acá
positivo. Vamos a poner negro. Entonces, ¿cómo es la velocidad media? Bueno, el caballo se movió con una velocidad media de 3,1 metros por segundo de módulo sobre el eje X hacia el lado positivo. Entonces, lo que estaríamos diciendo es, en definitiva, este caballo se movió a 3,1 metros por segundo hacia la derecha en el eje X. Eso fue, en definitiva, lo que terminó haciendo. Tanto la rapidez media como la velocidad media nos dan distinta información, pero las dos informaciones son útiles y hay que aprender a leerlas, nada más. Bien. Bueno, eso fue todo nuestro primer ejercicio. Espero se haya entendido, si no, siempre pueden contactarme y hacerme la pregunta que crean pertinente. Gracias.